Bueno, damos gracias a Dios por la presencia de cada uno hoy. Qué bueno tener a Jessica con nosotros, esposa del hermano Luis. Vamos a tener una palabra de oración para empezar el servicio. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre esta tarde. Pedimos que tú bendigas, que tú dirijas la escuela dominical. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano sobre mi hermano Luis. Amén. Que nos va a traer la palabra en la escuela dominical y que tú lo uses, que tú lo unjas de poder y que tú recibas la honra y la gloria. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermano Luis, venga por favor y ya tiene su micrófono prendido. Ok, muy bien. Yo voy a apagar el mío. Muchas gracias, hermano Walter, que el Señor me lo bendiga. Estamos hoy en la segunda lección de la carta del apóstol Pedro. Vamos a continuar y ahí desde las casas les damos un saludo y que el Señor pueda bendecirles grandemente. Vamos a ver, vamos a buscar 1 Pedro, que en el capítulo 1, ahí continuamos con la lección en esta tarde. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 13 al 25. 1 Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 25. Hoy vamos a tener una lección titulada Amando a medida que vivimos. Amando a medida que vivimos. Bueno, empuje la pantalla un poquitito para acá. Para acá. Eso es. Eso está ahora sí. Muy bien, muchas gracias, don Walter. Entonces, 1 Pedro 1, 13 al 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, hermanos, vamos a orar, pedirle a Dios que trabaje en nuestros corazones con su palabra. Gracias, Señor, te damos por esta tarde y gracias por tu palabra. Pedimos que podamos entender esta lección de esta tarde y que pueda ser de bendición para todos los oyentes. Úsame, Señor, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, mis hermanos, amando a medida que vivimos. Una mente preparada para vivir en santidad, ¿verdad? Aquí hablaba el apóstol Pedro de que tenemos que preparar la mente, tenemos que enfocarnos y tener sobriedad para poder vivir en santidad, porque hoy en día hay muchas distracciones, muchas tentaciones, muchos deseos de los ojos, ¿verdad? Que nos pueden distraer. Entonces, ustedes saben que de la mente sale lo que hacemos, lo que nosotros pensamos, eso somos. Entonces, tenemos que trabajar en nuestra mente y prepararla para vivir en santidad, ¿verdad? Ahí en el versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, ahí se nos enseña que tenemos que ser sobrios, ¿verdad? En nuestra mente también tenemos que ser sobrios. La palabra sobriedad es lo contrario a la palabra ebriedad. Una persona ebria no tiene control sobre sí mismo, en cambio una persona sobria sí tiene control sobre lo que entra en su mente, sus pensamientos, como dice Filipenses, lo que es puro, lo que es amable, si es de buen nombre, etcétera, en esto pensad. Entonces uno puede dirigir la mente hacia donde uno quiere, y en este caso, por supuesto, que a las cosas buenas. Entonces debemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Esta palabra, esta frase, ceñir los lomos, es como cuando en la antigüedad, en aquellos tiempos, ¿verdad? El apóstol Pedro, las personas andaban como en un vestido, ¿verdad? Y entonces ellos tenían una faja, y cuando ellos tenían que hacer un trabajo duro, tenían que caminar mucho, tenían algo de utilizar fuerza, entonces ellos agarraban las puntas de esa bata que ellos andaban, por decirlo así, esa túnica, y se la subían y lo amarraban con el cinturón, para que así no les estorbara para cumplir la función que ellos necesitaban hacer. Entonces tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, o sea, tenemos que concentrarnos, tenemos que alistar la mente, tenemos que ajustarnos y concentrarnos en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para tener la mente, para que ella pueda vivir en santidad, para que podamos vivir en santidad. Otra cosa que nos va a ayudar para vivir en santidad es mirar la gracia que se nos vendrá, como dijo Pedro, ¿verdad? Que esperemos por completo en la gracia que se nos vendrá cuando el Señor Jesucristo venga. Dice el versículo 13 también: y esperad por completo. Vamos a ver, sí. En la segunda parte del versículo 13 dice: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, el apóstol Pedro nos manda a que nosotros pongamos la mirada en la gracia que se nos traerá, en la salvación que vamos a tener cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que esperemos por completo en esa gracia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer: poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, donde nosotros estamos sentados con Él, y de donde Él va a venir muy pronto para llevar a su iglesia. Entonces tenemos que esperar por completo en eso, ¿verdad? Poner nuestra mirada en eso, concentrarnos en eso, no en las cosas como dice Colosenses, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque estamos muertos y nuestra vida está escondida en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Muy bien, entonces tenemos que tener sobriedad en nuestra mente, tenemos que mirar la gracia futura que vendrá cuando Cristo venga, y eso nos va a ayudar a tener una mente preparada para vivir en santidad. Pero no solamente eso, sino que también hay un mandamiento del Señor a ser santos.
un llamado del Señor que nos dice, ser santos como yo soy santo, ¿verdad? Y ahí en el versículo 14, el apóstol dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, ¿verdad? Entonces nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial y como hijos amados, tenemos también que no a los deseos que antes teníamos de venir a Cristo, como pensábamos antes, no, ya no, sino que renovar, dice Pablo en Romanos, conformados, no conformarse a este mundo, sino renovados vuestro entendimiento. Entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento y no volver a los deseos que teníamos antes, para que así podamos ser santos, ¿verdad? Vivir la vida nueva, no vivir como vivíamos antes. Recuerden que el Señor nos hizo nuevas criaturas. Cuando una persona confía en Cristo como su Señor y Salvador, Dios le hace una nueva criatura y le da el Espíritu Santo y es una vida que se va transformando, la que esta persona tiene. Entonces, nosotros tenemos ese llamado, ¿verdad?, para ser santos de nuestro Padre Celestial y no conformarnos a los deseos que antes teníamos. Y también en el versículo 15 dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿verdad? Entonces, Dios es santo y Él es nuestro Padre. Tenemos que vivir en santidad. En el cielo no hay pecado, allá se va a vivir en santidad. Muchas veces tenemos un mal concepto de la santidad y creemos que es una tortura o que es algo triste, pero no. La santidad es alegría, es el gozo de estar cerca de Cristo y también no nos vamos a dañar con el pecado, porque el pecado es el que produce la muerte y el pecado trae consecuencias duras. Entonces mejor ser santo, que usted va a tener paz, va a tener alegría, va a tener gozo, va a tener amor, va a tener una buena relación con Dios, etcétera, ¿verdad? Entonces, sed santos, dice ahí en el versículo 16, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces, Dios nos manda que hagamos eso. Muy bien. El segundo punto que vamos a encontrar aquí es del versículo 17 al 21, que dice que tenemos que vivir con reverencia al recordar el precio de la redención. Esto nos va a ayudar cuando recordamos el precio que Jesús pagó. Esto nos va a ayudar para que nosotros también caminemos en santidad. Esto nos va a motivar para que caminemos en santidad. Ahí en los versículos 17 al 21, lo primero que nos dice en el versículo 17, que Dios es nuestro Padre, sí, pero también es un juez imparcial. Dios es nuestro Padre, pero también es juez. El hecho de que sea nuestro Padre no quiere decir que Él nos va a pasar por alto nuestros pecados o lo que nosotros hagamos que le ofende a Él. Entonces, dice en el versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor. ¿Verdad? Entonces, si Dios es el Padre suyo, y Él no solamente es Padre, sino también Él es imparcial y Él juzga nuestras obras, entonces tenemos que conducirnos con temor. Ahora, ese temor no es un terror, ese temor es una reverencia constante que le tenemos a nuestro Padre, una reverencia de todos los días, ¿verdad? Ese es el temor de Dios. Ahora, en el versículo 18 vemos que fuimos rescatados. Vamos a ver, versículo 18. Dice la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Verdad? Entonces, el Señor Jesucristo pagó un precio inmenso por nuestra salvación.
Eso también nos motiva para que seamos santos y caminemos junto a Él. Ya que dice ahí que no fue oro y plata lo que Dios pagó por usted, sino que fue la sangre preciosa, como dice en el versículo 19, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Entonces, ese fue el precio que Dios pagó por nosotros. Dios pudo haber pagado toda la plata que Él quería, porque Él es el dueño del oro y la plata, pero no. El precio fue, para redimirnos, fue la sangre preciosa de Cristo, que estaba simbolizado desde el Antiguo Testamento como un cordero manso y humilde que iba a venir para morir por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, esa es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, que el Señor Jesucristo pagó para rescatarnos a nosotros. Y termina diciendo Pedro en esta sección que Dios tiene un plan eterno. Dios tiene un plan eterno para cada creyente. Dios tiene un plan para nosotros. Ahí en el versículo 20, el apóstol dice que hemos sido destinados desde antes de la fundación del mundo. Dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de nosotros. Ya el Señor Jesucristo estaba destinado desde antes que se fundara el mundo. Ya Jesucristo, en la omnisciencia de Dios, ya Dios sabía que iba a mandar a su Hijo, que íbamos a pecar, y que iba a mandar a su Hijo que desde el principio, en el amor de Dios, para no dejarnos morir en nuestros pecados, en nuestra condenación, Él estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo, su único Hijo, por amor de nosotros. Y yo le pregunto a usted, ¿estaría usted dispuesto a entregar a su Hijo por un montón de pecadores? Bueno, muchas personas me han respondido que no, ¿verdad? Entonces, eso hizo Dios por amor de nosotros. Y también el apóstol Pedro nos dice que Él tiene un plan, o sea, todo está planeado. Estaba planeado la venida de Jesucristo para redimirnos, y también está planeado un plan, valga la redundancia, eterno, que Dios tiene para cada creyente. La Biblia dice en Efesios que Dios tiene buenas obras preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces Dios tiene un plan. Todo padre tiene un plan para su hijo, y así Dios tiene un plan para usted, si usted es creyente, para mí también, para que nosotros andemos en santidad y en justicia como camina Él mismo, ¿verdad? Y también llegamos al punto número 3, en los versículos 22 al 25, que los vamos a leer nuevamente. 1 Pedro 1, 22 y 25, que dice de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, vemos aquí que la fe verdadera se demuestra en amor sincero. La fe verdadera se demuestra en amor sincero. No solamente es creer y nada más, sino que Dios ha planeado y Dios es amor, y Dios quiere que nosotros también andemos amor, que es el principal regalo de Dios, ¿verdad? Y lo que nos hace más felices. Todos queremos amar y ser amados. Entonces, Dios es amor y Dios quiere que nosotros demostremos nuestra fe verdadera en amor sincero, ¿verdad? Entonces, Santiago, por ejemplo, dice que si usted dice que tiene fe, pero no hace obras, o ve al hermano que tiene una necesidad y usted no le ayuda,
¿cómo va a estar el amor de Dios en él? Se pregunta Santiago, ¿verdad? Entonces, la fe verdadera se demuestra en amor sincero. La obediencia a la verdad purifica el corazón, como leímos ahí en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nuestras almas son purificadas cuando obedecemos la verdad. Y gracias a Dios que Dios nos da la verdad, Jesucristo mismo es la verdad. Pero vamos a ver ahorita, y ustedes ya saben cuál es la verdad que el Señor nos ha dejado para que estudiándola y leyéndola nosotros seamos fortalecidos y podamos obedecer a la verdad. No estamos fundados sobre las aguas, no estamos fundados sobre la arena movediza, estamos fundados sobre la verdad. Y entonces eso purifica nuestras almas cuando obedecemos a la verdad. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, por la verdad, iba a traer justicia. El Señor Jesucristo no trajo la verdad, no trajo la justicia con guerra, no trajo la justicia con espada, como muchos esperaron en aquel tiempo, que hacer una revolución, o que Él iba a ser un salvador, como lo fue Sansón, o como lo fue Moisés o Josué, un líder que los iba a llevar a la liberación física, sino que Jesucristo dijo que mi reino no es de este mundo. Así es que la verdad traerá justicia y nuestros corazones, nuestras almas son purificadas cuando obedecemos a la verdad. Y hay que tener cuidado entonces, ¿verdad? Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hoy en día, y estamos en los últimos postreros días, y la Biblia dice que iban a haber falsos profetas. Así es que tenemos la Biblia para revisar todo lo que se nos enseña, y si no es conforme a las Escrituras, entonces rechácelo. Yo tenía un pastor que él me decía, o nos decía a toda la congregación, dice, cuando usted viene a la iglesia, anote todo lo que usted oye aquí, anote los versículos, y llega a la casa y revíselos. Y si es correcto, si eso está conforme a la Biblia, entonces hágalo. Pero si no, usted ve y usted nota que eso no está en la Biblia, lo que dijeron, busque otra iglesia, decía el pastor. Busque otra iglesia que le enseñe la verdad, que se base únicamente en la Biblia, que tenga ese respaldo. La Biblia, tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento. Un testamento es lo que define todo en una herencia. No, es que tenía que ser a medias, no, pero es que su papá dijo que a usted le iban a dar una tercera parte al otro, así es que, y a la otra el 50%. Entonces, no es lo que se dice que dijeron, sino que es lo que está escrito. Eso es lo que manda. Y entonces igual con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios podemos ver cuál es la verdad y qué es verdaderamente lo que Dios quiere. Por ejemplo, con respecto al infierno, algunos dicen que no existe, ¿verdad? Otros decimos que sí existe. ¿Quién tendrá la razón? Vamos a la Biblia. Y ahí es donde se resuelve cualquier polémica que haya entre los hombres. Así es que la verdad purifica el corazón. Y también la fe verdadera se demuestra en amor sincero, en un amor fraternal, real y profundo. No es un amor fingido, no es un amor solo emocional. Es un amor real y profundo, no superficial, sino que la Biblia dice que tenemos que estar en un amor fraternal, los hermanos. El Señor Jesucristo está muy interesado en que su cuerpo esté unido. La Biblia dice que el que destruye el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios le va a destruir a él. Entonces, el Señor es amor, el Señor murió en la cruz por nosotros. El Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
el amor del Señor es muy grande y el Señor quiere que nosotros como hijos suyos también amemos a las personas así como Él nos ama a nosotros, que también tengamos ese amor sacrificial que tiene Dios por nosotros y no un amor solo de palabra. Ahí en el versículo 22 dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Ven? Toda la palabra dice que nos amemos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es que somos una familia, la familia de la fe. Somos un cuerpo, que es la iglesia. Entonces tenemos que amarnos unos a otros entrañablemente, con un corazón puro, no por interés, no buscando otras cosas, sino un amor, un corazón puro en el que debemos amarnos los unos a los otros. Es el nuevo mandamiento que Jesús dijo que nos dejaba: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Entonces el Señor quiere que amemos a los hermanos como Él nos ama a nosotros. Y también en 1 Juan dice la Biblia que como Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos ponerla por los hermanos. Juan 3:16 es muy bonito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bonito, ¿verdad? Es el versículo preferido, yo creo, de la Biblia, el más conocido, no sé. Pero hay otro en Juan, no en Juan, sino en la primera de Juan 3:16, que dice que así como Cristo puso la vida por nosotros, nosotros debemos de ponerla por los hermanos también. Y ese tal vez no nos gusta tanto como Juan 3:16, pero no sé por qué Dios lo habrá puesto con esa numeración también, para que entendamos que así como Él puso su vida, así nosotros debemos de ponerla por los hermanos también. Entonces tenemos que amarnos entrañablemente de corazón puro. Y también, como les dije, ese amor está basado en la verdad. Tiene una base sólida. La palabra de Dios que permanece para siempre. Como dice 1 Pedro, versículo 1, 24 y 25, el apóstol Pedro toma aquí unos versículos del Salmo 103 y los menciona. En el versículo 24 y 25 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, mis hermanos, vemos aquí que nosotros tenemos un amor basado en la palabra. La palabra nos recuerda, la palabra nos la produce en la verdad. La verdad trae justicia, la verdad trae amor. Y ahí lo dice, que toda carne es como hierba, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así es que, mis hermanos, ya para concluir, nuestra vida cristiana tiene que mostrar amor verdadero. Ahora, ¿qué pasa si usted no está mostrando amor verdadero? Bueno, entonces hay dos posibilidades. Que usted no es salvo, porque cuando una persona es salva, es transformada por el Espíritu Santo, y la persona, lo primero que recibe es el amor. Hemos recibido el amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el Espíritu Santo va a producir amor. Y otra alternativa es que usted puede ser salvo, pero usted no está alimentando su espíritu, usted se ha estado alejando de Dios, y por lo tanto usted puede llegar hasta pensar que no es salvo, ¿verdad? Porque ya no tiene comunión con Dios, ya su alma se está secando, no está siendo alimentada por la palabra de Dios, por lo cual usted puede llegar a dudar de su salvación. Pero entonces usted lo que tiene que hacer es buscar al Señor y meditar en la palabra, para que ese amor de Dios pueda avivarse. Como le dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego del amor de Dios
que ha sido derramado. En conclusión, entonces, mis hermanos, nuestra vida cristiana debe mostrar una mente en santidad, una vida en reverencia a Dios, porque Él es juez, nuestro Padre, y por la redención tan maravillosa con la que Cristo sufrió y Dios pagó, no oro y plata, sino la sangre de su Hijo. Y por último, tenemos que tener un corazón lleno de amor sincero. Eso es lo que Dios quiere, una mente en santidad, una vida en reverencia y un corazón lleno de amor sincero para que nosotros así podamos tener una mente preparada para vivir en santidad. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y nos vemos próximamente, si Dios quiere. Ahora vamos a quedar con el hermano Walter. Gracias, mi hermano. Muchas gracias por la lección de hoy. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.